Bienvenido a esta nueva clase de series de Fourier y transformadas de Laplace. Hoy vamos a continuar con la clase de la base de Fourier. Recordemos que en la clase anterior nosotros gráficamente visualizamos dicha base y hoy vamos a continuar nuestro estudio principalmente demostrando que dicha base es ortogonal. Recordemos que una base ortogonal geométricamente, desde el punto de vista puramente geométrico, es una base que cuando nosotros la dibujamos, cuando nosotros dibujamos los vectores que pertenecen a esa base, pues forman un ángulo de 90 grados entre ellos. Desde un punto de vista analítico, esto lo podemos demostrar calculando el producto escalar. Y punto I es igual a 1 y punto J es igual a 0 y punto K es igual a 0 y así nosotros tenemos que ir calculando todas las posibles combinaciones de producto escalar entre los elementos de esta base. Si nosotros en lugar de esa base estamos trabajando con una base de funciones, por ejemplo, el conjunto A que contenga a la función 1, la función 2 y quizás una tercera función f3 de x. Si nosotros tenemos este conjunto, nosotros podemos indagar acerca de la ortogonalidad de estas funciones calculando todos los posibles productos escalares, de la misma forma en que lo hacemos con nuestros vectores geométricos. Recordemos que aquí el producto escalar de dos funciones, una función f y una función g, se hace a través de una integral, la integral de f conjugada multiplicada por g y todo esto dx. Aquí esta integral debemos integrarla en cierto intervalo y ese intervalo va a depender de nuestro problema en particular. Pero aquí en nuestra clase de series de Fourier vamos a estar trabajando con un intervalo muy especial. Vamos a considerar nosotros a lo largo de este semestre, bueno, no, quizás de este parcial, vamos a estar considerando funciones periódicas. Una función periódica, desde el punto de vista geométrico, es aquella que está definida en cierto intervalo. Por ejemplo, voy a dibujar una gráfica, una figura ahí totalmente arbitraria. Por ejemplo, este pulso triangular. Entonces, este pulso va a estar siendo replicado en todo el dominio de las X. Nosotros podemos tomar la función que está en este intervalo y por así decirlo, podríamos copiar esta función y pegarla. Y así vamos construyendo la función en todo el intervalo. Pero debido a que esta función son simplemente repeticiones de lo que hay aquí dentro, que vamos a llamarlo periodo de la función, debido a que son réplicas, repeticiones, no tiene tanto sentido estudiar qué es lo que ocurre en todo el eje de las X. Por lo tanto, vamos a concentrarnos a preguntarnos qué es lo que está ocurriendo dentro de ese periodo. Y ese periodo lo vamos a elegir cuidadosamente para que esté simétricamente colocado entre menos L y L positiva. Por lo tanto, nuestro producto escalar, que lo voy a escribir aquí nuevamente porque es algo tan importante que debemos incluso memorizarlo de tantos ejercicios que vamos a estar haciendo. Es la integral. A ver, el producto escalar f con g, y voy a poner un punto aquí recordando aquella multiplicación con vectores de la física. Va a ser la integral que va desde menos L hasta L de la función f conjugada por g
diferencial de x. Esta es la definición de producto escalar. Estos van a ser los límites de integración porque, como dije, corresponden al estudio de alguna función dentro de este intervalo que va desde menos L hasta L. Y debido a que vamos a estar trabajando con funciones periódicas, no vale la pena pues estudiarlas en todo el eje de las X. Vamos a concentrarnos exclusivamente en uno de sus periodos. Pues si queremos nosotros demostrar la ortogonalidad de esta base, pues lo que debemos hacer es calcular todos los posibles productos escalares. Y así lo vamos a hacer. Vamos a comenzar calculando el producto escalar de la función 1 con alguno de las funciones coseno que aparecen por acá. Puede ser cualquiera. Por lo tanto, vamos a dedicarnos a calcular el producto escalar 1 con alguna función coseno m pi entre Lx. Y esta m vamos a entender que es un número entero. Pues bien, vamos a calcular dicho producto escalar. Pues vamos a calcular el producto escalar 1 con la función coseno. Como había dicho, de m pi entre L por X. Y esto va a estar dado en términos de la integral, una integral definida que va a ir desde menos L hasta L positiva de 1 conjugado. Recordemos que el 1 es un número real y su complejo conjugado es el mismo. Y es que recordemos, el cálculo del producto del complejo conjugado de una cantidad se hace simplemente cambiándole el signo a la unidad imaginaria y. Esto lo dijimos en aquella clase de álgebra de números complejos. Como no hay ninguna unidad imaginaria y, se queda tal cual. Pues bien, ahora vamos a escribir el coseno de m pi entre L x diferencial de x. De hecho, este 1 ni siquiera, como va multiplicando, ni siquiera lo voy a escribir. Vamos a realizar esa integral. Para poder hacerla, nosotros debemos completarla. Nosotros no podemos utilizar nuestros formularios directamente porque no está en una forma que nosotros podamos aplicar dicha fórmula. Vamos a hacer un pequeño truco aquí. Vamos a multiplicar por m pi entre L. Y para no alterar la ecuación aquí, pues lo que tenemos que hacer si multiplicamos por alguna cantidad tiene que ser dividirla entre la misma cantidad. De esta forma, a todo lo que está aquí, yo le voy a llamar diferencial de u, por ejemplo. Todo esto lo voy a llamar du. Y todo esto que está aquí en el argumento del coseno, pues va a ser simplemente u. Y ahora sí nosotros podemos utilizar nuestros formularios para realizar esa integral. Nosotros sabemos que la integral del coseno es la función seno. Y aquí escribimos simplemente la función seno. Y esa función seno tenemos que evaluarla entre menos L y L. Pero yo voy a escribir por aquí la función seno evaluada entre menos L y L. Ahí está.
Luego simplemente tenemos que evaluar esa función en su límite superior y restarle la función evaluada en su límite inferior. Pero recordemos, esa u, nosotros sabemos que es esto, mpi entre lx. Y ahora sí, nosotros vamos a evaluar límite superior menos límite inferior. Vamos a escribir en una forma más cómoda esta primera parte. Esta L que está dividiendo en el denominador la podemos pasar al numerador. Y evaluamos la función seno. La función seno en L y le restamos la función seno en menos L. Y debemos de ser muy cuidadosos de estar utilizando adecuadamente los paréntesis. Aquí debemos colocar un corchete. Ahí está. Pues la función seno es una función impar, lo que significa que nosotros podemos sacar este signo negativo y ponerlo fuera de la expresión, pero menos con un menos se va a transformar en un más. Bueno, aquí mpi, el argumento lo podemos simplificar. La L se cancela con esta L y únicamente me va a quedar seno de mpi. Y aquí tenemos seno de mpi. Es decir, tenemos la misma cantidad por ahí. Ahí está. Después de sumar, nosotros tenemos aquí 2 veces el seno. ¿Y qué resultado nos da esto? Seno de m veces pi. ¿Cuál es el resultado de esa expresión? A ver, piensa un momento y cuánto es sin usar la calculadora, claro. La idea es que razonemos nuestros resultados. Bueno, pues para comprender un poco acerca de cuánto nos va a dar seno de un múltiplo de pi, tenemos que tener muy en claro el aspecto geométrico de todo esto. Pensemos en una circunferencia de radio 1. Aquí voy a intentar trazar una circunferencia y es de radio 1. O sea que esto vale 1. Aquí hay 1, menos 1, menos 1. Y ahora pensemos en esta situación. ¿Cuánto vale la componente horizontal aquí? Si yo trazo un radio a 0 grados respecto al eje de las X, ¿cuánto vale la componente horizontal? Pues vale 1. Y en general, si yo tuviera que trazar un radio, por ejemplo aquí, con cierto ángulo, ¿cuánto vale la componente horizontal? Pues la componente horizontal vale simplemente coseno de teta. ¿Y cuánto vale la componente vertical? Pues vale seno de teta. Muy bien, si este ángulo es 0 grados, ¿cuánto vale la componente vertical? No hay componente vertical, vale 0. Si este ángulo es de pi, es decir, 180 grados, ¿cuánto vale la componente vertical si yo trazo un radio aquí? Vale 0. Y nuevamente, si yo le doy otra vuelta aquí a mi circunferencia y me coloco aquí en un ángulo de 2pi, ¿cuánto vale la componente vertical? También 0. La lección de todo esto es que la componente vertical
siempre va a estar valiendo 0 si yo estoy colocado en estos dos extremos, que corresponden a múltiplos enteros de pi. Por lo tanto, el seno de m veces pi siempre va a dar 0. La componente vertical siempre va a dar 0. Por supuesto, cuando yo estoy colocado acá totalmente a la derecha o totalmente a la izquierda. El siguiente cálculo que vamos a hacer es el cálculo del producto escalar entre 1 y la función seno. Vean que aquí ya hicimos este primer producto escalar de la función 1 con todos los cosenos. Hicimos el cálculo con coseno de m pi entre lx, m siendo un entero. Y acabamos de demostrar que no importa el número entero que nosotros tengamos aquí, el producto escalar siempre va a ser 0 si tenemos un producto escalar con coseno. De la misma forma, vamos a ver ahora el producto escalar entre el 1 y alguna de estas funciones seno. Aquí yo voy a escribir seno. Y en lugar de esto voy a tener seno. Ahí está. ¿Cómo efectuamos esa integral? Bueno, si tú pensaste que vamos a seguir el procedimiento que seguimos en el ejemplo anterior, vamos a multiplicar por esta cantidad y vamos a dividir entre la misma cantidad, pues bueno, es una opción válida. Es algo, sí, vamos a llegar al mismo resultado. Sin embargo, nosotros tenemos a nuestro favor algo que es el conocimiento acerca de las funciones impares. Recordemos que la función seno es una función impar. Y recordemos que si tenemos una función impar y la integramos en un intervalo simétrico, esa integral es simplemente 0. Y ya acabamos. Es por eso que la clase anterior tiene tanta importancia. Rápidamente, mediante la inspección de la integral que vamos a realizar, podemos llegar a un resultado, al resultado correcto. Lo siguiente que tenemos que hacer es calcular el producto escalar, por ejemplo, de algún coseno, alguno de estos, el que sea, con alguna de estas funciones seno, la que sea. Es decir, vamos a estar calculando el producto escalar siguiente. El producto escalar de la función coseno de m veces pi entre L por X. Producto escalar con la función seno de n pi entre L por X. Pues bien, vamos a proceder a dicho cálculo. Aquí nada más estoy tomando prestadas algunas expresiones matemáticas. Ahora sí. Vamos a calcular el producto escalar del coseno de m pi entre lx con su correspondiente función seno de n pi entre L por X. Y ya sabemos que este producto escalar se hace a través de una integral. La integral que va desde menos L hasta L. Vamos a tomar la primera de las funciones, le vamos a calcular su complejo conjugado. Ahí está, se queda igual debido a que no hay ninguna unidad imaginaria presente. Y la vamos a multiplicar por la función seno. Y todo esto por dx.
Ahora te invito nuevamente a pensar en términos de la paridad de dichas funciones, ¿cuál es el resultado de dicha integral? Pues el resultado es 0. ¿Y por qué? Porque la función seno es una función impar. La función coseno es una función par. Cuando multiplico par por impar, el resultado es una función impar, la cual, integrada en un intervalo simétrico, me da como resultado 0. Si tienes dudas al respecto, te recomiendo revisar la clase anterior, porque todo esto lo explicamos en esta clase de paridad de funciones. Pero todavía no hemos terminado. Hemos hecho un gran avance, eso sí, pero no hemos terminado. Todavía nos falta determinar un par de productos escalares. Me refiero a que nos hace falta calcular el producto escalar de una función coseno con un coseno. Y todavía nos hace falta calcular el producto escalar de una función seno con otra función seno. Pues vamos a realizar este cálculo a continuación. Bien, vamos a calcular aquí el producto escalar entre coseno y coseno de m'. Así lo vamos a hacer. Recordemos que la cantidad m la asociamos al coseno y la n la asociamos a la función seno. Aquí estamos diciendo que vamos a calcular el producto escalar entre un coseno y algún otro coseno. Pues bien, ya sabemos que tenemos que escribir aquí todo en términos de una integral. La integral que va desde menos L hasta L. Y aquí yo voy a escribir la función coseno conjugada que nuevamente, debido a que no hay ninguna unidad imaginaria por aquí, se queda idéntica por el coseno y todo esto multiplicado por dx. Ahora, la forma de integrar todo esto es haciendo uso de identidades trigonométricas. Hay una identidad trigonométrica que ustedes deben consultar en tablas. Probablemente Wikipedia sea un buen lugar para comenzar esa búsqueda. A lo mejor ustedes tengan por ahí su tabla de integrales que llevaron en cálculo integral. Y ahí seguramente utilizaron identidades trigonométricas y yo voy a escribir aquí la identidad trigonométrica que voy a utilizar. Voy a utilizar la identidad de el producto de cosenos. Estoy trabajando, vean que estoy trabajando efectivamente con un producto de cosenos. Si yo llamo, a todo esto que aparece por aquí y yo llamo B a esto otro, entonces estoy ante a una expresión que tiene esa estructura matemática. Y yo voy a utilizar, como les he estado diciendo, una identidad. Esa identidad es esta que voy a escribir a continuación. Ahí está. Es un medio de esto que acabo de escribir aquí. Para que no haya mayores confusiones voy a utilizar el corchete donde deba llevarlo. Ahí está. Entonces tenemos que aplicar esta identidad trigonométrica. Pues veamos. Tenemos un medio. Esto lo voy a borrar. Un medio y voy a abrir un corchete. Y voy a escribir coseno y voy a abrir el paréntesis del argumento de ese coseno. Y me dice a menos b. Esto de aquí sería nuestra a.
Y esto de aquí sería nuestra b. Y nos dice súmale el coseno de a más b. Escribimos a más b. Y ya una vez que utilizamos esa identidad, pues ya no nos sirve. La eliminamos. Y aquí lo que podemos hacer es factorizar. Vamos a factorizar la x. Esta x por aquí. Ahora, por supuesto, no la estoy sacando de la función coseno, la estoy sacando nada más. O sea, lo que quiero decir es que la función coseno es todo este argumento que escribí entre corchetes, y ahora este corchete externo tiene que ser una llave para respetar las buenas costumbres que nos enseñaron en álgebra. Ahí está. ¿Qué más podemos factorizar? Podemos factorizar este pi entre L. Pi entre L. Está. Como ya lo factoricé, lo quito de acá. Y esta expresión es la misma que esta, pero con signo positivo. Entonces yo nada más copio aquí y cambio el signo. Ahí está. Ahora tenemos que hacer esa integral. Lo primero que vamos a hacer es vamos a separar la integral de una suma como la suma de las integrales. Voy a eliminar ese corchete que está ahí. Y ahora sí, ya vamos a integrar esto. Para poder integrarlo, nosotros tenemos que completar la integral, justo como hicimos hace algunos momentos. No podemos aplicar directamente nuestro formulario aquí, porque estas expresiones no están en una forma que nosotros podamos aplicarlas. Me refiero a que tenemos que completar la integral multiplicando por esta cantidad, y para no alterar la igualdad tenemos que dividir entre la misma cantidad. Lo mismo voy a hacer yo aquí, voy a multiplicar por esto y a dividir entre la misma cantidad. Esto es algo bastante estándar y pues lo estoy haciendo con todo detalle, aunque esto pertenece en realidad a técnicas de cálculo integral. No deberíamos estar entrando aquí en tantos detalles, pero bueno, por ser la primera vez, los estamos haciendo todos. Bueno, continuemos. Toda constante puede sacarse de las integrales. Entonces aquí vamos a sacar esta constante y vamos a sacar esta otra constante también. Muy bien. ¿Y cuál fue la finalidad al haber introducido esta constante por aquí y al dividir por acá? El objetivo fundamental es que a todo esto que está aquí yo lo voy a llamar dv, lo voy a llamar du, y por lo tanto todo esto que está aquí lo voy a llamar u, y voy a hacer la anotación por acá. Voy a anotar que u es igual a esto. Y de la misma forma, todo esto que está dentro de este corchete le voy a llamar v. Y voy a hacer la anotación aquí. Y por lo tanto, todo esto
es el diferencial de v. Y ahora nosotros sí podemos utilizar directamente nuestro formulario. Ya quedó muy grande la expresión. Voy a compactar todo esto. Oh, ya quedó enorme. Pero lo bueno es que ustedes pueden regresar en cualquier momento este video y consultarlo con mucha calma. Pueden ir poniendo pausa. Recuerden que ustedes tienen que hacer todas estas notas en su cuaderno. Bueno, estamos en un punto donde ya hicimos un gran avance. Llegamos aquí. ¿Cuál es la integral del coseno? La integral del coseno es seno, simplemente. Pues bien, vamos a escribir. La integral del coseno es seno. Voy a tener seno de u y todo esto debo yo integrarlo desde menos L hasta L. Ya voy a borrar esto porque estoy escribiendo el resultado de la integral. Desde menos L hasta L. Y lo mismo acá, la integral del coseno es simplemente seno. Me va a quedar seno de v. Y yo voy a integrar todo eso desde menos L hasta L. Copiar de aquí. Voy a escribir primero este símbolo que me va a indicar que voy a evaluar dicha función. Ahora sí, esta integral ya la hice y voy a quitar y voy a quitarla. Bueno, recordemos que tenemos que deshacer el cambio que hicimos. Nosotros introdujimos el cambio u igual a todo esto y yo lo voy a copiar y lo voy a poner por acá. Y la v yo la definí de esta manera, por lo tanto voy a deshacer el cambio. Y ahora tengo yo que tomar esas funciones, evaluarlas en el límite superior y restarle la función evaluada en el límite inferior. Yo voy a poner todo esto entre corchetes para tenerlo, para no cometer errores. Voy a escribir la función y la voy a evaluar en L y le voy a restar la función evaluada en menos L. Y lo mismo voy a hacer yo acá. Voy a escribir entre corchetes todo eso y voy a evaluar esta función en L y le voy a restar dicha función evaluada en menos L. Voy a poner un espacio para que se pueda visualizar. Ahí está. Observemos que la L aparece en el numerador y aparece también en el denominador y por lo tanto podemos cancelarlas. Además recordemos que la función seno es una función impar. Por lo tanto, nosotros podemos tomar el signo negativo que está aquí y sacarlo de la función seno. Ese negativo con este otro negativo me va a producir un signo positivo. Aquí yo voy a tener seno más el mismo seno. Voy a tener dos veces esa función seno. Y lo mismo acá, yo tengo una función impar, puedo tomar el signo negativo, sacarlo de la función y ese menos con menos me va a dar un signo más. Aquí tengo una función sumándole la misma función exactamente, por lo tanto, yo voy a tener dos veces la función seno. Ese 2 se va a cancelar con este 1/2 que aparece por acá.
Ahí está. ¿Qué más puedo hacer? Decíamos, podemos eliminar esta L con esta L. Lo mismo aquí, podemos eliminar esta L con esta L que aparece por acá. Y esta L que aparece en el denominador, aparece dividiendo en el denominador, yo puedo pasarla al numerador. Y claro, la voy a borrar de aquí abajo. Ahí está. Ahora te invito a que pienses algún argumento que me permita saber cuánto valen estas funciones seno de pi por n menos de m menos m' y aquí seno de pi multiplicado por m más m'. Pon en pausa el video, piensa un momento cuánto va a dar el resultado. Bueno, no sé si pusiste en pausa el video o no, pero pues vamos a discutirlo y es que tenemos que discutirlo en términos de aquel círculo que dibujamos al inicio de la clase. Debemos entender cuánto vale el seno de un múltiplo de pi. Vale 0. Y aquí el m más m' es un número entero. Por lo tanto, el seno de un número entero por pi me da 0. De igual forma, si yo tomo un número entero y le resto otro entero, pues me va a dar un nuevo número entero. Y el seno de un múltiplo entero de pi, pues es 0. Pero aquí hay un detalle importante. Esto es 0, no hay ningún problema. Es más, vamos a marcarlo ahí como que ¡pum!, se hace 0. Pero este término es más conflictivo. No sé si veas la razón de dicho conflicto. ¿Cuál es el problema que surge con esta parte? Pues observemos que aparece, nosotros estamos diciendo que el seno de un múltiplo de pi es 0 y tenemos esta parte importante acá, m menos m'. Esto nos hace pensar en dos posibilidades. M siendo diferente de m'. Si m es diferente de m', este término simplemente es 0. Y obtenemos que el coseno de obtenemos que el producto escalar de estas dos funciones, m'pi entre L, x, es 0. No hay ningún problema. El problema viene cuando m es igual a m'. ¿Qué observas? ¿Qué dificultad observas en ese caso? Efectivamente hay ahí una dificultad de que estamos obteniendo seno de 0 dividido entre m menos m', pero m es igual a m'. Estamos dividiendo entre 0. Estamos ante un problema. Para resolver este problema, para abordarlo adecuadamente, debemos recordar nuestras clases de cálculo diferencial. En aquellas clases de cálculo diferencial aprendimos a calcular cosas como esta, límite de una función cuando x tiende a 0, por ejemplo, la función seno de x entre x. Y si nosotros hoy, de una manera ingenua, intentamos calcular este límite simplemente sustituyendo, pronto vamos a darnos cuenta que estamos ante la dificultad de dividir 0 entre 0. Sabemos que eso no es posible. La manera adecuada de calcular este límite es por medio de la conocida regla de L'Hopital.
esa regla me dice, si tú tienes una indeterminación del tipo 0 entre 0, puedes de manera equivalente resolver este límite si tú calculas la derivada del numerador y la escribes aquí. La derivada del seno de x entre x y calculas la derivada del denominador, la derivada de x entre x. Es decir, si tú tienes una función, un límite 0 entre 0, vas a derivar arriba, a derivar abajo, te va a dar límite cuando x tiende a 0, la derivada del seno es el coseno y la derivada de x es simplemente 1. Y ahora vas a aplicar el límite. Simplemente vas a sustituir aquí el coseno de 0, sabemos que es 1. Y esto es simplemente 1. Es decir, que nosotros cuando tenemos la situación m diferente a m', el producto escalar es 0. Pero cuando tenemos que m es igual a m', el producto escalar tiene cierto valor. A ver, lo voy a escribir por aquí. Tiene cierto valor que se calcula en base a este límite. Tenemos la forma seno de x entre x. Entonces la x aquí en este caso vendría siendo pi por m menos m'. Y aquí tenemos nuevamente la x y x. Debido a que m es igual a m', se están aproximando ambas cantidades hacia 0, tal como lo indica este límite. Por lo tanto, nosotros sabemos que ese límite de toda esta cantidad que estoy encerrando en rojo vale 1. Por lo tanto, el producto escalar queda simplemente L. Entonces lo que nosotros acabamos de hacer es el producto escalar de las funciones coseno. Acabamos de demostrar que el producto escalar de este coseno con este vale 0. Vale 0. La única excepción es el producto escalar de esta función consigo misma. En ese caso vale L. Esas son las dos opciones que nosotros acabamos de verificar aquí. Si los cosenos son diferentes, el producto escalar vale 0. Si los cosenos son iguales, el producto escalar vale L. Entonces ya cada vez estamos más cerca de demostrar que la base de Fourier es completamente ortogonal. Lo que nos hace falta es averiguar qué es lo que ocurre cuando tenemos el producto escalar entre dos funciones seno. Lo que nos hace falta aquí es, en lugar del coseno, la función seno. En lugar de m va a ser n. Y aquí seno. Eso lo van a hacer ustedes de tarea. Ustedes al resolver esta tarea tienen que encontrar primero la identidad trigonométrica adecuada que me permita trabajar con la multiplicación de seno de A por seno de B. Esa es la primera identidad trigonométrica que ustedes deben buscar. Y después van a seguir un procedimiento bastante parecido al que hemos desarrollado a lo largo de esta clase. Esa es la tarea, demostrar que este producto escalar pues efectivamente sea 0 cuando cuando n es diferente de n' y que sea L cuando n sea igual a n'. Esa es su tarea y se va a entregar el próximo lunes. Mientras tanto, hoy recuerden llenar el formulario escribiendo ahí todas sus dudas.